Muy bien, ahora nos corresponde leer la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, para el sermón de esta mañana. Dice, comenzando con el versículo 25, palabras del Señor Jesús: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Esta mañana vamos a meditar sobre el tema, basado en este segmento de la palabra de Dios, en cómo tener paz en estos tiempos angustiosos. El Señor Jesucristo no quiere que estemos con afanes, con angustias, preocupados, afligidos, ni nada así por el estilo. Y por eso es que Él nos dice que no nos afanemos. Quisiera leer un relato que tenemos en la palabra de Dios en el Evangelio o nada más lo voy a relatar. Es cuando el Señor Jesús, después que en Juan capítulo 6, Él multiplicó los panes y los peces y atendió a la multitud y estuvo con ellos. Y entonces Él dijo, vámonos de acá, después de ese milagro, y llegaron a las orillas del mar de Galilea, y les dijo Él, vamos a pasar al otro lado. Eso está en Marcos capítulo 4, Mateo capítulo 7 también. Y entonces dice la Biblia que como él estaba cansado, se recostó ahí en la popa de la embarcación, que es la parte trasera, y entonces dice la Biblia que una gran tempestad, un gran viento furioso arremetió contra la embarcación, y las olas crecieron y arremetían contra la barca, de manera que ya casi se estaba anegando. Y ellos con miedo fueron al maestro porque estaba dormido y le dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces él, levantándose, reprendió las aguas, reprendió el viento y se hizo bonanza. El asunto es muy interesante. Si era tan fuerte el viento que hacía oscilar la embarcación, la movía de un lado para otro, el ímpetu de las olas golpeaba la embarcación, además las olas brincaban y salpicaban hasta adentro, y posiblemente le caía agua fría también ahí al Señor. ¿Cómo es que con el ruidaje de la tempestad, el movimiento, el golpe de las olas, el agua fría, no despertaban al Señor?
hasta que ellos llegaron a despertarle. Bueno, lo que pasa es que el Señor, no solamente por estar cansado, no se despertaba, pero también por su confianza en Dios que él tenía. Él sabía que su padre no iba a permitir que él fuera ahogado y mucho menos los discípulos. El Señor quiere que estemos así confiados, no importa la angustia, no importa las preocupaciones, el Señor quiere que tengamos confianza en nuestro Padre Celestial. Esta tormenta en Galilea hizo que los discípulos recibieran la reprimenda del Señor por su falta de fe, y entonces le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? También en otro relato el Señor dice la Biblia que los discípulos estaban en medio del mar otra vez y hubo también una tormenta, estaban horrorizados y de pronto vieron una silueta acercarse y era el Señor Jesucristo que venía hacia ellos. Pero ellos creían que estaban viendo un espíritu, pero Él dijo: no teman, yo soy. Entonces Pedro dijo: Señor, y eso está en Mateo capítulo 14, versos 30 al 33. Señor, si eres tú, manda que también yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Y la Biblia dice que él se bajó del bote, comenzó a hablar, a caminar sobre las aguas, pero de pronto, mirando las olas y oyendo la tempestad, dice que se hundía. Y desesperado dijo: Maestro, sálvame. Y el Señor lo salvó. Pero el Señor le dijo en su reprimenda: ¿por qué dudaste? ¿De quién dudó? ¿Creyó más la fuerza del viento, la fuerza de la tempestad, del peligro de muerte? ¿Creyó más en eso que el Señor Jesús, que estaba ahí, que es el dueño de las aguas, dueño del viento, dueño de toda la creación? Y eso es lo mismo que nos sucede a nosotros. El Señor nos exhorta y nos dice que no dudemos. Y para demostrarnos, pues, que podemos tener paz en medio de la tormenta, en tiempos angustiosos como estos que estamos ahora viviendo, el hecho que estamos metidos en nuestras casas sin poder salir es por prevención de este virus, de este enemigo invisible que tenemos. Pero en medio de toda esta angustia, en medio de toda esta desesperación, en medio de tanta enfermedad y muerte, el Señor nos insta para que tengamos confianza en Él. Con estos dos milagros que mencionamos ahorita, de las barcas, del hundimiento, de la tempestad, el Señor nos enseña que Él está en control de la naturaleza, en control de las pestes, en control de las enfermedades, en control de los terroristas, en control de la escasez, en control de todo. Y es importante eso. Y por eso en los versículos 26 al 30 dice: mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Como primer ejemplo del control, no solo del viento, no solo de la tempestad, no solo de los turbiones, el Señor dice: yo tengo control de toda la naturaleza. Y entonces dice: miren las aves, miren los pájaros. Y esto sucedió en Galilea, y Galilea parece que está conocido como una parte
del mundo en que hay mucha migración de aves, pasan por ese lado por millones de ellos, y el Señor les está diciendo, miren las aves, ninguno de ellos se muere, nada más andan volando. Mi Padre sabe que necesitan comida y Él se las provee. El otro día, hace unos años, aquí en Bakersfield, California, fui a un banco para hacer una transacción, y entonces me sorprendió que cuando salí del banco miré que del edificio de 4 o 5 pisos de alto, de allá arriba del techo, vino una bandada de pájaros que vinieron hacia el frente de un pickup que acababa de estacionarse, que venía de por allá del campo, de las carreteras, y llegó a la ciudad. Y entonces los pajaritos vinieron hacia el frente y yo no podía ver qué estaban haciendo, pero qué curioso esto. Y crucé la calle, fui a ver, y era que estaban todos ellos ahí al frente del bumper, yo creo que se llama la camisa, el adorno que tienen frente los vehículos, y ahí cerca del radiador al frente había muchas maripositas muertas y gusanos y otros insectos, y ellos estaban disfrutando el festín. Y dije yo, ve qué interesante, ellos están aquí en la ciudad, no hay comida acá para ellos, pero los vehículos que vienen de allá afuera del campo les están trayendo la comida. Inmediatamente pensé en este texto, dice, mi Padre Celestial las alimenta, y aún sin tener que ir a buscarla, porque a ellos les viene ahí donde estaban asentados en ese edificio. 2 pajaritos, hay una historia también, que estaban en una ramita disfrutando, comiendo gusanos, comiendo frutas, y entonces mientras tanto estaba mirando la agitación de la gente, algunos enojados y corriendo y afanados en esto y lo otro y discutiendo, etcétera, y le dice un pajarito al otro, ¿por qué los humanos viven así? Míralos, todos apurados, todos enojados, corriendo en angustias. Y le dice el otro pajarito, es que posiblemente no tienen a un Dios que los ama y que los cuida, que les da lo que necesitan, así como a nosotros. Qué vergüenza, qué pena, ¿verdad? Que los pajaritos tienen toda su confianza 100% puesta en su Creador, y nosotros andamos angustiados. Por eso el Señor nos pone este ejemplo. El otro es en el verso 27 dice, o en el verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Dice la Biblia acá que ni siquiera Salomón, con toda su riqueza, con todos sus lujos que se podía dar, se vistió. Sus togas o sus túnicas o sus atuendos no eran tan finos, no eran tan delicados como los mismos que Dios hace para que las miremos en los lirios, en las rosas y en las demás flores. Sí, hay algunos que han examinado con telescopio y comparado las telas, por ejemplo, de terciopelo, de lana, de seda, que son telas ricas y caras, finas y caras, y
poniéndolas a la par de una flor. Dice los que estudian estas cosas que el microscopio revela que las telas más finas y más caras y más delicadas, a la vista de un telescopio, parece que fueran como sacos de papa, sacos de gangoche, por su forma como están entretejidos los hilos. Pero sin embargo, al mirar los pétalos de las flores, de las rosas, dice estos hombres que investigan estas cosas, que se mira sumamente delicado y perfecto la unión con que esto está vestido. Qué precioso. El Señor dice, y si la hierba, las flores que temporalmente están nada más un día, quizá dos, y luego ya perece las cortan y es todo quemado. Dios lo viste así, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Es un hecho que el Señor pues no quiere que estemos en estos tiempos de angustia, de escasez, de incertidumbre, anonadados o asustados y mucho menos preocupados y de tal manera que hasta nos enfermamos. Dice el Señor, no. Dice, si la hierba es tan efímera, tan pasajera, y los animalitos también, y Dios cuida de ellos, cuánto más de ustedes. Otra cosa que tenemos en nuestro texto dice en el verso 27, ¿y quién de vosotros, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadirá a su estatura un codo? El afán, la preocupación por la longevidad, por la vida, de eso es lo que se trata acá, que nos preocupa, y por eso queremos estar con chequeos de doctores y tomar medicinas, y a veces es más bien excesivo y dañino todo lo que estamos tomando. Dice el Señor, ¿quién podrá con esta preocupación añadir a su estatura un codo? Esto, así como está escrito, parece que se refiriera a la estatura así de metros de altura o a pies de altura que tengamos, pero no se refiere, la palabra elikia en griego no se refiere al tamaño de la persona, al tamaño de su cuerpo, a la altura de ese individuo, pero más bien lo que significa es extensión de la vida, como vivir más tiempo, más días, más años, que es lo que nosotros quisiéramos. No queremos envejecernos, no queremos enfermarnos, queremos longevidad. Pero dice el Señor, ¿acaso que por preocuparte, por los mejores doctores puedes conseguir en el mundo, las mejores medicinas y todo lo demás, pero eso no quiere decir que por eso vas a estar extendiéndole más años a tu vida? Eso depende del Señor. Él sabe cuándo nacemos, cuánto vamos a vivir, cuánto vamos a morir, y Él tiene un propósito con nuestras vidas. Así pues, Él elimina todas estas preocupaciones y nos dice que nosotros valemos más que la hierba, que los pajaritos. Tanto valemos, y este es el segundo punto del sermón, porque podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, podemos estar descansando en el Señor, porque Él ha estado y está siempre en control de todo. Y el otro razón es porque
somos sus hijos amados. Porque Él está preguntando acá, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Somos tan amados de Él que la palabra de Dios dice que envió a su Hijo Cristo Jesús al mundo, dejando su trono de gloria, dejando toda la adoración, la pleitesía, el honor que todos los ángeles le rendían allá en el cielo, bajó del trono, dice Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante, y que siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero que se despojó a sí mismo. Se despojó de toda su majestad, de todo su honor, de toda su gloria, y que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y que se hizo además obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como el Señor hizo todo eso para hacer la propiciación por nuestros pecados, para identificarse con nosotros, para rescatarnos del pecado, para tomar nuestro lugar, siendo el inocente, se hizo culpable. Dice la palabra de Dios, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo Jesús sufrió y murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día y está intercediendo por nosotros ahora en el cielo. Hizo toda esa obra para que nosotros 100%, absolutamente, creamos en Él, para que seamos salvos. Y así como es necesario que sea exclusivamente por la fe, que recibamos la salvación y el perdón de nuestros pecados de parte de Dios, así también es menester que 100%, absolutamente, en su totalidad, confiemos en Él para suplir nuestras necesidades. Dice la palabra de Dios acá en nuestro texto, en el verso 32, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como diciendo el Señor, yo entiendo, mi Padre entiende, que los demás que son inconversos, que no confían en mi Padre, que no confían en mí, anden angustiados, anden desesperados, actuando como que si ellos son sus propios dioses, que no necesitan al Señor. Por eso ellos andan apurados y angustiados. Pero ustedes son mis hijos, ustedes son mis discípulos, y a ustedes mi Padre y yo les amamos, y por eso estamos dispuestos a suplirles todas sus necesidades. En 1 de Juan capítulo 3, verso 1 en adelante dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Mirad con cuán amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que nuestro Padre Celestial y el Señor Jesucristo están interesados en suplirnos todas nuestras necesidades. Y nos dice cuál es la razón. En el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Precisamente porque Él nos ha redimido, nos ha salvado con su sangre preciosa en la cruz, lo ha hecho con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que nosotros estemos devotos, dedicados a la gran comisión. En Mateo 28, del 16 al 20, dice la palabra de Dios, que el Señor vino y les dijo, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Lucas
capítulo 12, del versículos 29 al 34, en un pasaje paralelo sobre esta enseñanza del Señor Jesús, de que no debemos de preocuparnos por las cosas físicas o materiales, porque Él está al tanto de eso. Dice en el capítulo 12 de Lucas, en el verso 29, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Aquí tenemos algo añadido del Señor, lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. Dice más bien que somos la manada pequeña, la iglesia del Señor Jesucristo, que se nos ha dado el reino y que se nos ha dado con el propósito de que prediquemos el Evangelio, que bauticemos a los convertidos, que les enseñemos las cosas del reino, de la iglesia del Señor Jesucristo, y que todos vivamos, trabajemos con esmero, con dedicación, con entrega para servirle, porque tenemos el trabajo de proclamar el Evangelio para que otros sean salvos y el reino de Dios sea más expandido. Y Él promete suplir todo lo que necesitamos para llevar a cabo esta obra. En Filipenses 4, 19 y 20 dice la palabra de Dios: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que a Él sea la gloria, el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Para concluir, quisiera añadir lo siguiente. A principios del siglo XX, en el año 1990, más o menos, hubo un hombre aquí en los Estados Unidos, en Chicago, que se llamaba Henry Ford. Él fue el inventor de la línea de ensamblaje automovilística. La idea de él era una fabricación masiva, rápida, de automóviles para que todas las gentes tuvieran automóviles y a bajo precio. Pero para hacer esta fábrica y traer todo este equipo, él por supuesto necesitaba trabajadores. Y lo que hizo fue fundar una ciudad. Primero hizo un pueblo, una ciudad con casas, con calles, con farmacias, con escuelas, con todo lo que se necesita en un pueblo. Tiendas de ropa, de zapatos, de comidas, etcétera, etcétera. Para luego traer contratados a todos los trabajadores que él iba a necesitar para que trabajaran en esta línea de ensamblaje automovilística que él estaba creando. ¿Por qué hizo esto? Porque él quería tener a sus hombres ahí con todo lo que ellos necesitaban, sus esposas, sus niños, y por eso él había hecho todas estas cosas, escuelas, farmacias, tiendas, etcétera, etcétera, para que ellos tuvieran todo lo que necesitaban y pudieran estar haciendo el trabajo de los automóviles. Si un hombre tan inteligente como Mr. Henry Ford hizo estas cosas, supliendo lo que sus trabajadores necesitaban, ¿cuánto más nuestro Dios
que es mucho más sabio que Mr. Henry Ford y más amoroso, promete suplir, y lo ha hecho a través de los siglos, proveer todo lo que necesitan sus iglesias, sus hijos, para continuar el trabajo de proclamar el Evangelio, para que haya más personas salvas, más bautizados, más iglesias del Señor Jesucristo, y que su reino siga extendiéndose sobre esta tierra. El Señor me lo diga, mis hermanos, y que aprendamos que de veras nuestro Dios quiere que no estemos angustiados, no estemos afanados, que no estemos preocupados por nada, porque Él está en control de todas las cosas. Que a Él sea la honra y la gloria, y para nosotros la bendición. Amén. Voy a cantar un canto que tiene que ver con el versículo también. Quizá es nuevo, quizá algunos ya lo saben, pero dice así. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Bendiciones para todos.